Está grabando, amigo. ¿Ahí? Sí. Juan, danos una hoja. Julián, Urizadas. Era para este señor, no para el otro. Era para el filósofo. Danos una hoja. Ay, no, estoy notando pereza. Ay, sí, qué tal. Ya hago esta pregunta, Esta es usted, chica. Sí, sí. No, me dejaron de... Gracias, muchísimas. Continuamos ahora con una profunda reflexión filosófica. Damos la bienvenida al profesor Carlos Norberto Ella. Quien nos invita a repensar los fundamentos filosóficos de la educación a través de su ponencia sobre el trastocamiento de palabras, ideas y temas de filosofía. El profesor es un profesor de filosofía, egresado del IPA, con una extensa trayectoria que incluye la docencia, la dirección del liceo número 4 y de este mismo Instituto de Formación Docente. Es autor de materiales académicos y se ha destacado como conferencista en epistemología y filosofía de la educación. Damos la bienvenida al profesor Carlos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer primero al equipo integrante de este foro de experiencia por la invitación. Me habían invitado el año pasado, pero yo no estaba por problemas personales, no pude venir acá. Y justamente, incluso había pensado venir o usar las experiencias estas para presentar un libro, porque estoy trabajando un libro sobre filosofía, no sobre el libro que presenté el año pasado, hace unos años, creo que fue por el 2015, por ahí, sobre sociedad y educación, que más bien relacioné la sociología con la pedagogía. Pero esta vez yo iba a presentar un libro sobre filosofía, que tomaba dos filósofos importantes para mí, contemporáneos, como es Foucault y Deleuze. No sé si conocen algo de Foucault. ¿Sí o no? Sí. Mira que me gusta la ecología, no me gusta la conferencia. Y Deleuze, ¿conocen también? Gilles Deleuze es un filósofo que hizo un libro más conocido, es sobre el deseo, ¿no? Que psicoanálisis se llama sobre psicoanálisis. ¿Cómo? Habla de la filosofía de la diferencia. Sí, tiene un libro que habla sobre la diferencia, pero el Antiedipo se llama, que el más conocido es el Antiedipo, que es un libro que habla sobre el deseo y es uno de los más, creo que de los más actuales. Es un libro que un filósofo de leer que yo creo que está más ubicado en esta época. Foucault es un filósofo de fines del siglo XX, Tiene las obras de él, tiene que sobre todo el tema del poder, que es importantísimo, que ha desarrollado Foucault. Y Deleuze el tema del deseo, que es un tema que es también muy vigente, pero es más del siglo XXI. Y es difícil, terminar un libro cuesta mucho. Pensé que lo iba a tener para ahora, es imposible. Y hay que revisarlo, hay que aprender los temas, y más dos filósofos que hay que relacionarlos. El camino del poder hacia el camino hacia el deseo es un poco la temática vigente, digamos, de la filosofía. La filosofía es difícil tratar temas de filósofos
contemporáneos. Es más fácil, filósofos griegos, yo qué sé, Platón, Aristóteles, Kant, es mucho más fácil porque tiene la distancia que la filosofía requiere. Ahora, los filósofos contemporáneos es más difícil porque uno tiene que ver el sistema y ver qué es lo que más tiene que ver con la época. No se puede descontextualizar, que es una de las cosas que yo justamente pensé que les podría interesar, no sé, el tema de la descontextualización o el trastocamiento de las palabras, de los temas y de la filosofía, que muchas veces pasa eso, ¿no? Se usan palabras, se usan temas, se manejan palabras a veces sin tener en cuenta el significado o con un significado erróneo, ¿no? Y en filosofía es importante la etimología, cómo surge la palabra. Si no se sabe la etimología, difícil estudiar, plantear incluso los filósofos han creado palabras. Y esas palabras después las usa otro, ¿no? El tema que yo busqué un poco es eso. El tema sobre el trastocamiento, es decir, darle un significado que no es, ¿no? Trastocar, cambiar el significado de las palabras, tomar una palabra con un sentido que no es. Bueno, palabras, ideas, sistemas de filosofía, que son un poco lo que no sé quién tiene la diapositiva. Porque empecé justamente con la política. Es decir, me gustaría, si quieren intervenir, a mí me gusta lo participativo, coloquial. No me gusta estar exponiendo yo, porque a veces me dicen que sí, pero no sabes si te dieron nada. Entonces me gusta que la filosofía es polémica y la discusión es importante. No, me puse de acuerdo con eso, estaba bárbaro. Política, por ejemplo. ¿Qué es la política? Por ejemplo, empezaríamos por eso. Y yo puse ahí una definición. Ahí anda la definición de que la política es el arte de negociar. Es el arte de negociar. Porque por ahí viene la cosa. Es decir, es un poco muy común. Política nacional y viene que estoy hablando de política en general, no partidaria. Política en el sentido general, la palabra y el término. Por ejemplo, a nivel internacional, la política mundial en este momento, Trump, mucho que sé, con todo lo que los problemas que hay en Europa y en Oriente. Hay eso, ¿es negociación o es otra cosa? ¿Le parece que es un tema de negociar? Bueno, un poco yo lo planteo ahí. ¿Qué pasa con la palabra negociar? Porque yo tomo esa palabra de la propia definición. ¿Qué es negociar? ¿Se negocia con el mercado? Negociar predomina en lo individual, lo particular. La actitud del político fundamental es tanto juega en él la base moral de la política y el bien público general, es decir, la universalidad. Así que la diferencia entre lo político, o entre ese concepto de lo político y lo moral, es que lo moral apunta al bien general. Y negociar, la negociación es un contrato individual. Así que, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno pretende negociar? Claro, un criterio personal, no va hacia el bien común. Aristóteles habla de la política como una disciplina que deriva de lo moral, ¿no? Lo moral es la base de la política. Y la moral, el bien, tiene que ser bien universal, no puede ser particular, no puede depender de una persona. Entonces ahí está un poco la crítica sobre ese concepto que se ha planteado. Creo que se negocia, evidentemente que se negocia muchas veces, pero no ese es el fin último. Es una especie de estrategia, pero digamos provisoria. En última instancia el político representa, está mandatado por quien votó. No se puede considerar que actúa por sí mismo, individualmente. Es un poquito eso. La otra.
Bueno, y yo tomé acá como base de la moral lo que plantea Kant. ¿Han leído Kant, algo de Kant? Por ejemplo, Metafísica de la Costumbre, sobre la filosofía práctica, crítica del juicio, crítica. Porque Kant habla del imperativo categórico, no sé si han leído algo de eso. Yo tomé el imperativo, justamente las reglas del imperativo, tomé estas dos reglas. La ley de la universalidad. Dice así, obra solo según una máxima tal que pueda querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. Obra de la máxima de manera tal que pueda convertirse en ley universal. Es decir, que el acto particular el acto moral no se reduzca a lo particular, importantísimo, sino que qué pasaría si lo que yo hago, lo que yo decido, estoy involucrando a todo el mundo. Tengo que pensar eso. La primera máxima que plantea Kant es esa. Pensemos que el acto moral, la decisión moral, siempre tiene que tener en cuenta la universalidad. ¿Qué pasaría si todo el mundo hiciese lo mismo? Delito, un ladrón, se esconde. ¿Por qué se esconde? ¿Por qué? Pues no es algo que hagan todos. Claro, si todo el mundo roba, Claro. él tiene que creer que está haciendo algo bien para los demás. Pero si roba, se esconde. Claro. Lo hace de manera... Lo mismo si hace un negociado que beneficia intereses particulares. Es eso lo que estoy tratando de plantear como en cuanto al concepto de política. No sé si queda. Sí. Estoy tratando de plantear el concepto político, es eso, que la política tiene un fundamento moral que es la universalidad. Y para eso fuimos acá, que nos dice que el acto tiene que ser el bien común. Y la otra ley que es importante, son como 5 leyes de Kant. La otra ley que me parece importante, que se puede vincular con lo político, es esa, ¿no? Obra de tal modo que tomes a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Es decir, no tomar al prójimo como un medio. Es decir, yo me ofrezco, no me gusta lo que me ofrecí, pero hoy por mí, mañana por ti, entonces es como que uno se ofrece como un medio. Y la persona no puede ser en uno mismo, ¿no? Ni en el prójimo puede ser entendida como un medio, siempre es un fin. Que la persona siempre sea tomada como un fin. Es importantísimo eso, ¿no? Usar o dejarse usar. Porque cuando yo negocio, concedo algo que no quiero ante el otro. Eso también es una forma de inmoralidad. Porque lo que hago conmigo también lo puedo hacer con el otro. Y al otro también lo considero como un medio para lograr un fin. Es un poco esa la crítica que hacemos al concepto de política como negociar. No sé si están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, me levantan la mano y no es un disparate, eso no importa. Díganme que, no sé, me interesa que la discusión. Creo que Y sí. si no se ve, Creo que se ve más, es más común de lo que pensamos. Justamente en pensar en el otro. más común tú decir que Sí, de lo que creemos, de pensar en el otro como un fin en sí mismo, para mí mismo. claro. Es un poco eso. Predominan conceptos que están. Bueno, eso es un Trastocados. poco. Trastocados. Trastocados, sí. Es decir, a veces hay intención de que se maneje ese concepto. Es como una trampa léxica, una trampa que hay muchas palabras que tienen un sentido que es muy cuestionable desde el punto de vista filosófico. ¿No? Por ejemplo, yo que sé. Bueno, en este momento vamos a pasar al otro. Bueno, el tema de la universalidad. Yo le puse, este filósofo Gadamer plantea sobre la política, pero él se basa en Kant, pero hace una crítica a Kant. Kant habla de la universalidad, de lo que es bueno
para mí, bueno, para todos. Pero ¿qué pasa? En el mundo actual hay mucha diversidad en el sentido cultural. A veces lo que puede ser bueno en una cultura no serlo para otra. Entonces Gadamer habla de un círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico consiste en tomar la universalidad que plantea Kant, pero siempre restringida a un círculo, a una localidad. Por ejemplo, acá Rivera tiene características culturales muy propias. Entonces, cosas que a veces en otro lugar podrían ser consideradas que están fuera de la norma, acá no. Entonces, la universalidad de lo que puede ser una norma jurídica o ¿no? También puede ser moral. Incluso en el mismo país, ¿no? Sí. Tú decís que distintas regiones tienen distintos criterios, distintos códigos, claro. O clases sociales. La moral está mucho. Lo que plantea cada manera es que está bien lo que dice, pero la crítica que se le ha hecho a Kant es que Kant considera que los mismos valores morales rigen para un salvaje como una persona civilizada. Que fue lo que el colonialismo hizo, ¿no? Juzgó a los indígenas, ¿no es cierto? El colonizador, al colonizado, por una moral universal, cosa que no puede ser. Y si tenés que comprender cuáles son las normas en todo sentido, moral, de costumbres, las costumbres que tienen los indígenas, por ejemplo, en América o en África, lo que sé, son costumbres muy particulares y en función de esa particularidad que debe trabajar su moral. Y Gadamer plantea eso, habla de la universalidad de Kant, pero también entendida, particularizada dentro de un círculo hermenéutico que sería una cultura, una región, ¿no? Bueno, la otra. El poder. El poder es otro tema que yo también, es una palabra que, ¿qué es el poder? ¿Cómo lo define el poder? ¿O por quiénes detentan el poder? ¿O quienes no lo detentan? Traje uno de Foucault. Yo en particular relaciono el poder mucho con el estante de una persona. Sí. ¿Para qué? ¿Para que lo considera? Sí, o sea, lo relaciono mucho a eso. Como estabas hablando vos hace Sí. rato en términos políticos, por ejemplo, y hablaste de Trump, todo eso, también lo tomo por ahí. Sí, claro. Bueno, Trump, un empresario multimillonario, poderoso, entonces poderoso tiene razón todo, es un gran político. Sí. Creo que el poder es algo que algo o alguien tiene y que a su vez eso va a determinar la vida de otras personas con ese poder, que puede influir en la vida de otras. Claro, el concepto de poder es un concepto que lo detenta, el concepto que es erróneo, ¿no? Puede ser, sí. ¿Con quién? Conocimiento. Ay, no sé, oigo. Conocimiento. Sí. Otorga conocimiento, el poder te otorga conocimiento, ¿no? Sí. A veces. A veces Puede ser un genio y no ser reconocido. ¿Cómo? sabemos cómo utilizar el conocimiento, sí, pues, detenerlo. Sí. Yo lo relaciono con el control y con la manipulación. No sé. Claro. Porque sabemos que hoy en día el poder es el control, ¿no? Volviendo a las grandes potencias mundiales, y cuando nos referimos a eso, el concepto de control tiene, queriendo o no, tiene ese enfoque de controlar, ¿no? Claro. De controlar información, de controlar la economía y de controlar todo lo que influye en la sociedad. Hay una definición clásica de la ciencia política que justamente ve con el poder como relación de dominación. ¿Cómo reacciona a qué? Relaciones de dominación. Sí. Entonces, para que haya poder, alguien que ejerce el poder sobre otro. Pero también esta definición tiene una crítica y es cómo se termina asumiendo esta relación de dominación, ese ejercicio del poder,
por medio del uso de la fuerza. Termina siendo una definición con un carácter violento. Entonces, siempre que definimos poder, pareciera que estuviese de la mano con algún tipo de violencia. Una violencia sobre otro para mostrar ese poder. Tú lo decís que el poder está siempre vinculado a la violencia. Es una definición. Va bien, Porque es una no, quiero justamente les iba a leer un pasaje de Foucault que habla del poder, de la definición de poder de Foucault. No sé si la tienen. Voy a leer, voy a buscar el libro que lo tengo acá. No me dio tiempo de sacarlo. Porque yo le puse ahí. Bueno, ahí está la definición. Será contrapuesto. Es decir, nos preguntamos, ¿no? Las personas tienen poder, las instituciones jurídicas, el gobierno. A veces se dice que un partido llegó al gobierno, pero no al poder. Porque el poder lo tiene. ¿Quién tiene el poder? A veces el gobernante no es el que tiene el poder. Hay fuerza de poder. Yo fui director en un liceo, en una institución. A veces un secretario tiene más poder que el director. Te esconde o te muestra un oficio que viene del consejo porque no le conviene y te lo muestra después. Entonces el poder lo puede tener una persona que menos imagina. El tema está en quién tiene el poder. A veces el poder lo tiene que menos imaginás. Es decir, el poder no es algo de la persona, sino de algo que circula. Eso es lo que plantea Foucault. Sí, perdona. No, un poco como para sacarme duda a ver qué plantea usted, pero me hizo acordar mucho lo que usted viene compartiendo con algunas clases que hemos tenido con nuestra profesora Marta Huerta, donde ella hablaba en una de esas ocasiones sobre el ser líder y que a veces es por algo, no por algo impuesto, o sea, intento explicarme. Lo que quiero decir yo es, lo del poder a veces está vinculado, o entiendo yo, le pregunto a usted si voy por lo correcto, con liderazgo. Y en algunas ocasiones el liderazgo no es algo impuesto, sino que es algo que por mera postura, conducta o a veces por iniciativas, por tener las personas siguen o entienden que ahí hay algo que pueda defender o pueda guiarlos por un buen camino. No sé si entiende lo que quiero decir. Está muy bien, no. A mí me ha pasado, como ejemplo, hacía sociogramas. No sé lo que sale un sociograma en una clase, ¿no? A ver, vamos a elegir el líder de esta clase. Y tienen que votar. Y se hacía una especie de sociograma que votaban. Y siempre salía como líder la persona menos esperada. Uno que calladito por ahí es el que domina. Tiene poder. Ahora, ¿el poder quién lo tiene él o se lo otorga a los otros? Ahí está. Es decir, el problema, a veces el poder no está en la persona, sino en una valoración que hace ese grupo sobre lo que es el poder. No sé si queda claro. Sí. Entonces, a veces la persona que tiene, de repente que es tranquilo, que habla pausado, le dan autoridad. Pues el poder que le das a alguien, ¿no? Como que es el poder que le das a alguien, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien te dice algo y te pones mal, le estás dando poder a esa persona, porque si esas palabras te afectan de tal forma, es porque le estás dando poder a esa persona. Claro. ¿No? Sí. El poder que le das a... Claro, es decir, no es la persona que se impone. El líder, ¿no? Sí, un líder es que tiene un poco... Conexión. Eso. No es él, es la comunidad que le da un liderazgo. Artigas debe haber sido un personaje, digamos, reconocido por una localidad y por una comunidad social. Y eso lo hace el pueblo. Para que el tipo lo siga, eso tiene que haber tenido unas cualidades que no tenía nadie. Entonces, ese es el liderazgo. El poder no era un tipo que, claro, tendría cierto poder, pero no era por él mismo, sino era algo otorgado. Entonces, el poder,
Lo que dice Foucault, y es un poquito lo que quería llegar al poder, porque a veces se quiere una persona que tiene poder porque tiene condiciones personales, lo que quería llegar a plantear, de que plantea Foucault, es que el poder él lo ve como algo que circula, que está en el lugar menos indicado, menos está, así como una persona tiene poder, lo pierde, por condiciones que a veces no son personales, o no son voluntarias. ¿Ah? Por lo que estamos planteando un poquito acá, ¿no? Porque pone el saber, otra cosa. A veces que la persona que sabe se considera que no tiene poder. Él sabe, en lo que él dice que hay una relación entre el saber y el poder. Sí, acá se planteó algo muy parecido. Entre el saber te otorga poder. Y el poder otorga formas de saber. Y a veces es un poder que otorga formas falsas de saber, ¿no? Pero el saber quiere decir que hay una articulación entre poder y saber, que es lo que plantea Foucault. Que maneja la tecnología digital a veces tiene más poder que el que no lo maneja. A veces un joven piensa que tiene más poder de manejo fíjense ahora el tema de la inteligencia artificial y todo eso, que indica una mente distinta, una lectura distinta de la realidad y de lo que es la digital, que a veces la persona mayor no lo tiene, por muchas razones, ¿no? Por la época. Todo lo digital no es de mi época, pero soy una persona mayor. Entonces a veces la edad, la juventud requiere estar más cerca de lo que es poder que lo que es un viejo, por la época. Se habla del saber como de algo de lo cual hoy en día se dejará de depender. Claro, se cree que con el saber se va a derrotar el poder, pero siempre ese problema de llegar a una sociedad donde no haya poder y que todos seamos sabios y buenísimos, capaz que piensan que un día se llegará, pero no. La sociedad depende de un cierto poder. ¿Cómo? Y la sociedad depende de un cierto poder para la organización de lo que es todo nuestra Sí, siempre. Tú decís las normas sociales y todo eso es jurídica, claro. Sí, el hombre necesita, la norma, el derecho está basado en la fuerza. Es decir, la norma a veces no se la obedece por razonamiento, sino porque se impone. Lo que está prohibido, el delito, incluso el desconocimiento de la ley a veces tú decís en ese sentido, sí, claro. Bueno, y Foucault plantea una perpetua articulación entre saber y poder. El ejercicio del poder crea perpetuamente saber e inversamente el saber crea formas de poder. ¿No? Bueno, la otra que sigue, yo creo que ahí, bueno, otra, mira, así como hablamos de política y moral, hablamos de poder, otra palabra o palabras que se en el trabajo que yo hice sobre educación y sociedad, planteé un poquito esto, el tema de la sociedad, del tema de que hay confusión entre sociedad y comunidad. Es un tema que desarrolla mucho un filósofo italiano que se llama Roberto Espósito, que se llama La Comunidad. Roberto Espósito habla de la comunidad y el origen de la palabra comunidad. Comunidad son palabras que están confundidas con sociedad. ¿Qué es la sociedad y qué es la comunidad? Entonces Espósito habla del origen de la palabra. Por eso le decía, en filosofía es importante conocer el origen de la palabra. La palabra comunidad es una palabra latina, ¿no? Pero viene en latín antiguo, ¿no? Munus, del latín antiguo, encierra la raíz main. Main quiere decir deber, ¿no? Deber, obligación, que constituye un don que se debe retribuirse. Es decir, en el antiguo latín, la palabra comunidad se entendía como algo que nos obliga, pero que nos exige una retribución, retribuir ese bien, ¿no? De la comunidad. En griego, la palabra comunidad se llama koinonia, ¿no? Que es lo común.
donde el yo depende de otro, que es lo que se vive en la polis. La palabra comunidad tiene que ver mucho con la polis griega, ¿no? El concepto de ciudad es lo común, y el bien tiene que estar vinculado con lo común. Koinonia, traducido al latín como sociedad, se transformó en un poderoso instrumento político y filosófico. Koinonia es la palabra que viene del latín, fue traducida luego como sociedad. Ahora, el concepto de sociedad es distinto, también se utiliza como sinónimo, y no son sinónimos, ¿no? Justamente por el origen de la palabra, al latín sociedad se la transformó en un poderoso instrumento político-filosófico. La palabra como comunidad, el concepto latino de sociedad, tomó otro sentido. Es decir, se cree que la palabra sociedad es un sinónimo de comunidad, pero en realidad la palabra sociedad tiene una etimología y un sentido distinto al de comunidad. Es lo que planteamos ahí, o que plantea Roberto Espósito, pero que lo vemos en la otra. El hombre memorizado exige memorización. Es decir, en vez de lo común es lo no común, lo individual. Y eso de lo individual se ve un poco en el pensamiento social de Hobbes. Hobbes, no sé si han leído algo de Hobbes. Tiene una obra que se llama El Leviatán, donde considera que la sociedad está formada por individuos. Una suma de individuos compone la sociedad. Y lo que plantea el concepto griego es al contrario. El individuo surge de la comunidad, no al revés. No surge de una suma de individuos, sino que es bien común. Pero sin embargo, en el sentido latino de sociedad, pasa a ser la sociedad como suma de individuos, y el individualismo, bueno, Hobbes habla del poder. Él dice que el hombre es el lobo del hombre, dice. No he oído hablar de eso. Bueno, él dice que, claro, que el prójimo es un enemigo, y para eso todo el Estado cumple la función de garantir la paz, ¿no? Porque el hombre entre los hombres entre ellos mismos se pueden matar. No hay, sí. Profe, ahí estaríamos dando dos miradas sobre la palabra sociedad. Está diciendo una, la sociedad antagónica a otra, en este caso el individuo como identificación del otro también. En esto que habla, porque o sea, a partir de la premisa de Hobbes, el hombre es un lobo de hombres, el individuo pasaría a ser un enemigo, ¿no? Claro, el prójimo. Y la otra definición, donde una sociedad se constituye en la manera de que está contrapuesta a otra sociedad, sería como una mirada de lo amplio, digamos, Claro. de la sociedad, y esta sería entonces el individuo contra el individuo. Lo que pasa es esto, claro, está bien. El yo nace de nosotros, es decir, el nosotros es anterior al yo. Es decir, yo me individualizo en la medida en que me despego de lo común, de los otros, de nosotros. El nosotros sería más original que el yo, singular. Eso es un poco el concepto que tiene que ver con lo que tú decís, tiene que ver un poco con la palabra comunidad. La palabra comunidad es justamente eso, es que le da prioridad a la convivencia común, que en la sociedad se le da prioridad al individuo. Como que la sociedad se está formando por suma de individuos particulares. Es un poco eso lo que el liberalismo plantea. El liberalismo plantea al individuo libre. La libertad es la libertad individual. La libertad es la libertad individual. Yo puedo hacer lo que se me antoja, soy libre de hago lo que se me antoja. A ver, yo he preguntado en el liceo, a veces en el cuarto año del liceo, ¿qué es ser libre?
hacer lo que se te antoja. Tener mucha guita, tener plata, hacer lo que querés. Ahí eso es una libertad bárbara. O sea, le importa un pito el prójimo. Hay el concepto de libertad, eso, hago lo que quiero, soy libre. El otro día estaba mirando la fiesta esta que hubo hace poco, ¿cómo se llama? De la universidad. Y yo me siento libre. ¿Pero por qué te sentís libre? Le preguntaba a la periodista. Ah, porque soy libre. Pero no supo decir, ¿usted era libre? No sé, me siento libre. Si hubiera dicho, bueno, porque algún razonamiento, aunque sea una cosita, nada. Bueno, esa idea de la libertad, hago lo que quiero, no sé. Entonces, el concepto de libertad no puede ser entendido sin el otro. Pasa por el otro. Lo que yo hago y repercute en la otra persona. Es decir, tiene que ver un poco con qué efecto produce lo que yo hago libremente en el otro. Es decir, no es una cosa donde yo tengo una libertad infinita que puedo hacer lo que... Sino que el obstáculo, siempre, el otro es un obstáculo. En una pareja, si no reconoces un poco los gustos del otro, no puedes convivir. Entonces la libertad se negocia o se convive, o se acepta. Y si la libertad tiene que... en parte... No depende solo de nosotros la libertad. ¿Cómo? Y no depende solo de nosotros la libertad. No. Es que el amor te une, pero si no tenés una conciencia del otro y una libertad donde aplastás al otro, entonces ¿qué? Y dejamos agua por si quieren, se ponga. Dejamos servida ahí. Sí. Hay otra cosa que también menciona Foucault en el poder, justamente de la mano con la libertad, porque dice que la libertad está ligada también al ejercicio del poder, porque el poder va a actuar donde hay libertad. En Foucault. En Foucault. No me acuerdo de eso, sí. El poder en habla justamente la construcción del sujeto, todo esto de la... No habla mucho de la libertad, Foucault. No, él dice que el poder... Decime dónde. ¿Acordar el nombre del página? No sé, pero... Él justamente va a hablar, o sea, va a Sí. relacionar poder con libertad, porque dice, poder actúa donde hay libertad, porque trata de regular esa libertad. Entonces, el ejercicio, esto usted menciona, de ser libre de desinterpretaciones, hacer lo que quiero, no es hacer lo que quiero porque el poder se ejerce de una manera para limitar esa libertad. Sí, claro. Yo lo que no entiendo es eso, ¿no? La relación entre la limitación. Yo creo que a él no le importa la libertad. No sé, el tema de la libertad, por ejemplo, si me dijera Sartre, sí, habla de la libertad, de que el hombre es libre, pero Foucault, no me acuerdo, la parte de la libertad no. Tenés que un contexto. Es decir, el tema de ese habría que ver en qué contexto lo dice Foucault. ¿En qué contexto? Si tú me decís en qué contexto, bueno, pero ahí me liquidaste, no sé. Sinceramente no sé. No sé eso de libertad y poder. Chao, no sé. Bueno, también tiene cierta lógica en el sentido de que el ejercicio de la libertad o el ejercicio que yo haga de la libertad, en cierta forma también puede estar condicionado por relaciones de poder. Yo creo que hasta dice que no existe la libertad. En el himno, nada más, la bandera. No sé, que da un concepto de libertad muy particular es Sartre, de que el hombre es libre porque desde que nace. Pero libre quiere decir que el hombre no tiene más remedio que decidir. Aunque no le guste, está decidiendo continuamente. Estar acá, yo estoy hablando, el que no me escucha es libre de no escucharme, pero, es decir, está ejerciendo su libertad. Y es responsable.
Claro, claro. responsable de las decisiones que toma y por tanto Pero claro, no, pero más que eso, el hombre, el caso de Sartre, la libertad, tratamos de tratar de libertad. El tema de la libertad en Sartre, él dice que el hombre está condenado a ser libre, peor, no puede dejar de ser libre. Todo acto que hagas siempre te condena, te define. Continuamente estamos definiendo. El hombre es un ser que está continuamente decidiendo sobre sí mismo. No decidir es una forma de decidir siempre. Yo camino, voy para ahí, pero todo lo que hago siempre me determina. Y soy responsable y lo que hago me cae sobre mí mismo. En eso Sartre define la libertad. Que nada tiene que ver con la libertad en el sentido del siglo XVIII, de los franceses, la libertad, igualdad, fraternidad. El pensamiento de la libertad antiguo, del siglo XVIII, no es el de Sartre. Sartre dice que el hombre es libre siempre. Está condenado, la frase es el hombre está condenado a ser libre, una frase de Sartre terrible. Lo plantea en un libro que se llama El ser y la nada. Claro, es toda una filosofía bastante difícil de... Pero esa libertad, no sé, de hacer lo que quiero, no tiene que ver con la voluntad. No sos libre por voluntad, sos libre porque no tenés más remedio que ser libre. Que donde nacés entras en un mundo y todo lo que hagas te define. Eso es lo que plantea. Ahora el tema que plantea me dejó medio... Iba a ver si sabrá qué. Bueno, yo lo que decía, el tema de la política, porque estábamos hablando de Hobbes. Hobbes pone la base de la modernidad, funda el proyecto inmunitario, es decir, lo contrario a la comunidad. Hobbes plantea ya, inicia todo el pensamiento moderno, el pensamiento de la modernidad, del liberalismo, ¿no? Pero en el liberalismo lo que se le da, enfatiza es al individuo, el individuo sobre la comunidad. Era diferente con el pensamiento griego y con Aristóteles. Aristóteles, que en la política plantea al hombre que vive en comunidad. Aristóteles dice, el hombre vive en la polis y la polis vive en él. El hombre vive en la polis. Nadie existe fuera de la social, vamos a decir, entendiendo lo social como comunidad. Nadie puede decir que él es independiente de lo social, porque lo social es lo que me constituye como persona. ¿Ah? Dice Aristóteles, la política sostiene que quien niega la política es un ser incompleto. Un idioma, lo puse ahí en griego, idioma, a ver si puedo ponerlo en... Mira, mirá, hasta ya tengo medio carácter. A ver, ¿se puede escribir con esto? ¿No? Sí. Ideon, id es un prefijo que quiere decir no. Ideon, dice, eon, en griego, o eonta, quiere decir ente. Ideon, es decir, id es un prefijo que dice no. Eso quiere decir no. No ente. El apolítico, dice Aristóteles, el apolítico es un ideón, un ideonta. La palabra idiota viene de ahí. Es un idiota. Porque el político desconoce la importancia que tiene lo social, la importancia que tiene lo político. Porque la política es importante en tanto el político está decidiendo el precio de la carne, de la leche, de lo que estamos todos, ¿no? Y a veces el que dice, yo no entiendo nada de política, no me interesa la política. Y no puede decir eso porque el hombre, por definición, como lo plantea Aristóteles, es un animal político. Y la política dice, el hombre es un animal político. Y el que niega la política se está negando a sí mismo. Se está considerando un ser inexistente. Es difícil entender a Aristóteles hoy. Porque Aristóteles habla en el sentido metafísico. Metafísico quiere decir del ser, de su ser. El ser del hombre es un ser social, un animal social, un animal político. Y el que cree que va a ser feliz individual, como teniendo en cuenta su individualidad solamente, está importándole, no me interesa nada de política, o no entiendo nada de política, está yendo contra sí mismo. Eso es lo que plantea Aristóteles.
muy distinto a lo que plantea el liberalismo y la felicidad, por ejemplo. ¿Qué es la felicidad? Otra palabra. Es un momento, un sentimiento. Hay una obra de, no sé, ahora me acordé de una obra de, un libro de Aristóteles que se llama Ética Nicómaco. Ética Neudemo, no sé si lo han leído. Y ahí él habla de la felicidad como una forma de, no es un sentimiento, no es un momento. ¿Cómo se entiende la felicidad? ¿Cómo entiende la gente la felicidad? Mucho dinero. Creo que la felicidad es algo individual de cada uno. Porque lo que para mí es felicidad, quizá para el otro no sé. Sí, sí. Bueno, claro. Es la realización, claro, es individual porque te permite realizar, hacer lo que te gusta, dice Aristóteles. La persona, justamente, realizarse es hacerse real. Algo de eso plantea Aristóteles, de la felicidad. Hacer lo que a uno le gusta es hacer lo que uno es. Desarrollar lo que uno está llamado a hacer. Tenemos un cometido en este mundo, no lo sabemos, pero cumplir ese cometido, realizarse, es ser feliz. Algo así dice Aristóteles sobre la felicidad. Que no es lo que yo planteaba en el liceo. Va a decir, profe, que no le gusta tener plata. ¿Por qué no la vende ese autito de porquería? Se compra un 0 kilómetro y con muchos. No puede ser. Y los chiquilines tienen una visión, ¿no es cierto? A veces de la felicidad como el dinero. Como un bien material. Como un bien material. Sí, como bien material. No se concibe la felicidad si no tenés Pero poder quizás material. para otro la felicidad es esa paz interior. También, claro. No de ser pobre, pero yo que sé, es difícil entender, ¿no? Soy feliz, tampoco. Porque lo material se necesita, mentira. Eso de que somos felices y no tenemos nada, bueno. Pero no lo contrario. Es un poco Aristóteles que toca el tema de la felicidad. Está bien lo que tú decís, lo personal. Bueno, por aquí para acá. Bueno, este ya está, ¿no? Un ser incompleto y un ser carente. El apolítico se refiere, ¿no? O sea, el que no se siente integrado a la comunidad. Difícil entender eso, ¿no? Y es difícil que la gente lo comprenda, lo acepte. Cuando se plantea una cuestión general, a veces si nosotros nos interesa el problema de los demás, a veces nos interesa, ¿no? ¿Acá me pusieron qué? Son preguntas. Hay un par de preguntas ¿Qué se que gana? le quieren hacer. ¿Qué se gana y qué se pierde cuando una idea filosófica se trastoca o se desordena? Yo creo que se pierde, no se gana nada. ¿Quién me preguntó? Sí. El problema es que tenemos que saber que las palabras que estamos usando tienen un sentido. ¿Tú no estás de acuerdo? No, claro, las palabras tienen un sentido. No podemos decir. Es decir, no se puede decir cualquier cosa en cualquier época. Porque una palabra en otra época significa otra cosa. Es decir, la palabra, el trastocamiento, trastrocar, cambiar. Trastocar es cambiar el sentido. Cuando se utiliza una palabra en una época que no corresponde, no se puede decir cualquier cosa en cualquier época. No se puede decir cualquier cosa en cualquier época. Ni en cualquier sociedad. Ni en cualquier comunidad, sociedad tampoco. mejor dicho. Yo, por ejemplo, una vez fui con un arquitecto al interior, no digo dónde fue. Era una cuestión de un liceo que iban a hacer, ¿no? Y el arquitecto sacó un plano, y para mostrar así, y yo dije, y había ahí comensales en el boliche, el boliche. Y yo dije, estaban conversando ahí, y digo, esto no se ve, tendríamos que,
esto lo arreglamos afuera, dije yo. Y se hizo un silencio bestial. Esto se van a agarrar a piñazos. Es decir, el código lo arreglamos afuera para a ver si se vivo acá. Lo resolvemos de otra manera. Por eso digo, los códigos, los insultos también, depende. Si te sentís mancillado por un insulto o no. En diferentes lugares, palabras que usamos aquí. Ay, que no te oigo nada, no te oigo nada. Existen diferentes lugares, Sí. palabras que usamos aquí nosotros, en otros países significan insultos. Sí. Palabrones. Palabrones, sí. Sí, En España, ¿no? Y el uso. La palabra, por eso digo esto, la palabra se ríe. A veces tiene que ver eso, ¿no? La cultura o el significado. O el significado se le da. Seguimos. Alguna gente, no sé, me duele horrible y no participo. Si quieren, seguro, estamos exactos. No hay problema, ¿eh? A ver, ¿de quién depende la libertad? Yo creo que, si me pidan una opinión mía, yo creo que la libertad, nacemos con ese estigma, ¿no? Ser libres. No podemos dejar de ser libres. No podemos dejar de ser libres. Es decir, siempre y está unido a la responsabilidad. Yo estoy en este mundo y tengo que estar, y tengo que hacer algo, tengo que ejercer la libertad, aunque no quiera. Y soy responsable de lo que hago. Es muy fácil decir, todo lo que me pasó en mi vida es así, porque yo sufría mucho cuando era chico, entonces me hicieron mala, entonces yo no tengo la culpa de todo lo que me pasa. Y mucha gente es así. Entonces se saca la responsabilidad de una condición que es inherente al hombre, que es ser libre. Eso es un poco es que depende de uno, la respuesta, ¿no? ¿De quién depende la libertad? De uno. La respuesta que yo daría es, si me preguntas a mí, ¿quién sos tú? ¿Quién me preguntó? ¿Se fue? Bueno, acá hay otro. ¿Qué experiencia lo marcó enseñando filosofía? ¡Oh, esta es buena! ¿Qué experiencia lo marcó enseñando filosofía? Yo trabajé casi 40 años como docente. ¿Y qué experiencia me marcó? No sé, yo he tenido muchos grupos distintos. En un grupo, me acuerdo, se pelearon, estaba tratando el problema de los valores y hubo discusiones, que para mí fue un éxito. Se agarraron a piñazos, pero un éxito porque logré que lo conmoviera el tema. Se dijeron de todo. Me fui, me asusté. No, tuve muchas experiencias. No sé si me marcó eso, pero ¿qué experiencia me marcó enseñando filosofía? Después otra cosa al respecto. Hay gente que no le importa un pito la filosofía. No le interesa, a mí no me interesa la filosofía. Yo tenía un grupo de medicina en el 1, medicina creo que era, y estaba dando Aristóteles. A mí no me interesa. ¿Para qué me sirve Aristóteles si yo voy a ser dentista? Me dijo uno. ¿Para qué me hace? ¿Qué me importa lo que dijo Aristóteles si yo voy a ser dentista? ¿Está? No sé si eso me marcó, me acuerdo de eso. Me acuerdo de lo que me dijo. Sí, no sirve para nada. Entonces, como docente nunca fui muy exigente. Yo nunca exigí mucho. No fui yo, tenés que... Claro, reconozco que tiene un total abandono en la materia, sí. Pero me parece que filosofía, que no le gusta, no le gusta. Y tuve grupos, ingeniería, matemática, a veces cosas erróneas, ¿no? En matemáticas se cree que la filosofía no existe. Si no existiera Descartes, no existe la geometría analítica. Es decir, hay cosas que no.
hay que saber que la filosofía tiene que ver con la ciencia también. Lógica, ¿no? Bueno, me marcó eso un poco, ¿no? Gente de matemática que a veces le gustaba mucho la filosofía. Otra, no sé qué otra Pero cosa. creo que te guste, por ejemplo, la filosofía pasa de si podés entenderla, porque donde vos no podés entender a muchas personas cuando no entienden algo, se cierran y se niegan a que les guste eso. Y la filosofía es compleja. No te gusta lo complejo. No, a mí me gusta la filosofía, pero digo por las personas que no les gusta. Yo siento que las personas que no les gusta la filosofía es porque no se toman el tiempo de entenderla. O de repente han tenido, por ejemplo, se piensa que el profesor de filosofía o el filósofo es medio loco, medio raro. Siempre. Sí, Siempre. yo estoy hablando así, y digo, ¿usted qué trabaja? Yo soy profesor. Ah, está. ¿Y de qué materia? De filosofía. Ah. Le falta algo. Es un loco. Hay un concepto de la filosofía. Había un profesor, mire, yo, estoy hablando hace años, yo hice secundaria, liceo 8 de Montevideo, liceo, no sé, alguien de Montevideo acá, y después fui al Java, que era el bachillerato antes, el único bachillerato que había del Java. Y cuando yo estaba en el Java, había un profesor de filosofía que el tipo era un excéntrico. Si se creen que la filosofía son tipos raros, y el tipo asumía, el profesor asumía el concepto vulgar de filósofo. Para mí un filósofo tiene que tener, lo que menos tiene que hacer un filósofo es loco. Lo que te tiene que tener la cabeza bien puesta porque es la realidad. La metafísica estudia la realidad. Yo no puedo creer que una persona, para mí la filosofía es como el aire, si no digo, es importante para mí. No le veo nada de anormal a la filosofía. Creo que pensar no hace mal. Y este profesor en el Java, San Miguel se llamaba, era un tipo muy excéntrico, raro. Y él asumía al personaje loco. Él encarnaba al loco. Porque el tipo se hacía eco del concepto de que el superior de filosofía era medio loco. Qué buen profesor, qué loco que es. Y porque es de filosofía, ¿no? Es que no tiene sentido. Al menos yo trato de ser normal, no sé si tendría algo de loco. Me acuerdo de un examen, se cuentan anécdotas del tipo, después el tipo generó mitos, ¿viste? De que decía, preguntaba, ¿qué es la vida? Le preguntó en un examen oral, porque había exámenes orales, ¿no? Y el tipo le dio toda una definición de vida que estudió, ¿no? Y el tipo, no, vida es esto, y le señaló una mosca. Cosas así, pavadas, cosas así. San Miguel, un tipo grandote, me acuerdo, tenía unos bigotes como Nietzsche. ¿Viste los bigotes? Nietzsche. Y era el tipo que se quedaba por la imagen superficial de él. Ahora lo complejo, con respecto a lo complejo, ¿qué quiere decir la gente cuando dice que la filosofía es compleja? ¿Qué quiere decir? Es decir, no me gusta porque es compleja. No le gusta porque es compleja. Porque yo la entiendo. ¿Eh? Porque no la entienden. Porque yo he escuchado. No. Entonces, para que no la entienden es otra cosa. Porque el tema es hacerla entender. Entonces el profesor es el problema. Es lo que yo siempre dije. O sea, cuando me dicen que no les gustó algo, bueno, ¿qué profesor es tu? Claro, sí. Porque yo tuve dos profesores diferentes, dos profesoras diferentes de filosofía. Sí. Y con una no entendía absolutamente Nada. Y no entendía qué estaba haciendo allí, yo, en aquella clase. Sin embargo. ¿No preguntaste, qué quiere decir? No, le hiciste una pregunta. O sea, sí, le preguntaba, pero como que no entendía la manera en que ella estaba explicando lo que Y te quería bloqueas, decir. claro. Y te bloqueas. Y después me pasó todavía de tener a una profesora con la que entendía todo, me encantaba la filosofía, después esa profesora que no conseguía entender absolutamente nada de filosofía, y volver después a esta misma profesora donde entendía todo maravillosamente. Te bloqueaste. No, ahí a los personajes. Lo que pasa es que la materia tiene la cara del profesor.
que era lo que estábamos comentando también sí, aquí, sí, ¿no? sí. Que muchos, Que hace odiar una muchos materia. estudiantes también. A mí me decía, ay, yo le tengo miedo a usted, me decía, acá, magisterio, no sé, usted me asusta. Pero yo, ¿por qué te asusta? Yo qué sé, capaz que me relaciona con un tío de él, andás a saber con quién. Que sea lo psicológico también, tiene cara de malo. Yo qué sé. Uno no sabe que yo me pongo acá ante ustedes. ¿Qué significo yo para ustedes? Cada uno de ustedes es una persona distinta. Si no les gusta, a mí me parece, no sé, me aburre. No sé, yo acepto, ¿no? Hay gente que estoy hablando, siempre veo que uno bosteza o mira el celular, pero está, no importa. Es la verdad, es la vida. Pero de repente es uno que no motiva. Uno no motiva, entonces está. La culpa la tiene uno, siempre la culpa la tiene uno. A veces son malas experiencias que tenemos con un profesor de filosofía, después lo cargamos, como no entiendo, y no quiero liberar esto, de que no entiendo, poder recibir cosas nuevas. A veces es una mala experiencia. Sí, te produce un bloqueo. Y que te queda por muchos años. ¿Viste? A mí me pasó en matemáticas. En matemáticas. Después me gustó matemáticas estudiando filosofía. Rarísimo. Pero ¿qué pasaba? El tipo... Ah, pero usted no trajo el cuaderno. Sí, trajo el cuaderno. Ah, pero si no trajo el cuaderno. Es decir, usted preguntabas una cosa y era el cuaderno, no sé. Para mí no era un desastre ese curso. Y claro, te bloqueas y la materia no la salvás después. Ves a todos los profesores en función de eso. ¿Qué me iba a decir acá? Sí. También va como de interés individual, ¿no? Lo que pasa es que en lo particular me encanta la filosofía porque es como esto de la búsqueda de sentido, ¿no? A medida que yo busco sentido a ciertas cosas, también me voy como encontrando en eso. Hasta un viaje más como de tipo terapéutico, digamos, ¿no? Sí. Que me comprendo completamente el entorno y voy entendiendo otras cosas. Que a veces la filosofía, lo que decía el profesor, se termina viendo desde ese ámbito abstracto, pero como que cuesta hacer el clic para aterrizarlo en la realidad. Pero en la medida que nosotros entendemos algunos conceptos filosóficos, empezamos a entender cómo operan en la realidad, y por eso es tan importante tener ese pensamiento filosófico. Claro. Es que en realidad uno es un problema. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no entiendo? Y bueno, de repente yo tengo un bloqueo de mí mismo. Y bueno, pensando, de repente voy resolviendo. Es un poco eso lo que tú decís, ¿no? Y acá hay otra pregunta, a ver. ¿De quién depende la libertad? ¿Quién fue? Ese ya fue. Ya le dije. ¿Qué dice? No, estamos transmitiendo en vivo, entonces lo estamos. Bueno, de otra, no sé si, bueno, el proyecto de sociedad y comunidad, más o menos eso. No, a ver, la observación antes. Otro tema que yo, la anterior, ahí está. Un tema que yo quise poner acá, un poco para hablar del trastocamiento, una palabra media difícil, ¿no? De confusión de las palabras, es el concepto de observación. Es decir, ¿qué es observar? A veces en la escuela ustedes, el niño hace experiencia de observación, ¿no? Yo qué sé, ves las plantas y... ¿Sí? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué quiere decir? 5 horas. Termino. Quería plantear el tema de la observación también, porque es un tema que me parece importante. Y ahí he tomado, por ejemplo, hay un libro acá que se llama El constructivismo, no sé si han trabajado el constructivismo. El constructivismo y la enseñanza de la ciencia. El constructivismo nos dice que la observación es una construcción. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que observar, que la ciencia, las teorías no surgen de la observación,
si en una construcción teórica, un poco lo que plantea Popper, cuando se descubre la célula, Robert Hooke, con el microscopio, vio un tejido de corcho, cómo aparecían celdillas, llamó célula, y con eso llamó célula. Pero cuando se descubre, por ejemplo, se estudia la relación entre, si quería estudiar, por ejemplo, lo que es la fecundación, que lo plantea este autor, ¿qué es la fecundación? Y bueno, es la unión de un esperma con un óvulo. Y el hombre miraba al microscopio y nunca supo qué función cumplía el esperma y qué función cumplía el óvulo. Y durante mucho tiempo hubo concepciones fijistas, reformistas, aristotélicas, hasta el siglo XX. Miren qué increíble. Lo que ahí yo quería un poco mostrar ahí, que a veces el concepto de observación, se cree que la observación, que la ciencia comienza en la observación. Y la ciencia tiene que ver con la teoría. O sea, la idea de que la relación entre, ¿cómo se llama?, el ver un esperma o un óvulo, con eso ya se comprende lo que es la fecundación, que es la unión de los dos gametos, ¿no? Femenino y hembra y macho. En realidad, lo que dio un conocimiento verdadero del concepto de fecundación fue el concepto de célula. No en el sentido de algo que vemos, la célula como un constructo, es decir, como una construcción teórica, donde el esperma y el óvulo son células, y que la fecundación es la unión de dos células. Pero para entender la unión de dos células, hay que entender que la célula es una construcción. Entonces el aparato, y es un poco lo que yo quería hablar con ustedes, el tema de cómo la observación, cómo la ciencia no es algo de lo observable. Lo observable es algo de los sentidos, pero en realidad a Newton no se le ocurrió la gravedad mirando caer una manzana. El concepto de Newton de gravedad lo saca estudiando todo lo que había hecho Galileo y lo que había experimentado Aristóteles. Es toda una construcción la gravedad, no surgió mirando caer una manzana. Es decir, la observación es un paso intermedio, pero no es el origen de miramos la realidad desde nuestra teoría, desde nuestro concepto, desde nuestra abstracción, ¿no es cierto? Y bueno, me echan, No, observar es muy subjetivo. Y observar también es muy subjetivo. Sí, claro. Vemos desde nuestra integridad, desde nuestra subjetividad, sí, claro. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al profesor Eli por su inspiración, por su inspiradora reflexión. Solo quiero decir una cosa para que Marta se enoje conmigo. Marta, te digo. No, allá afuera. No porque se enoja conmigo, no quería decir que dijeron que una persona dijo, ay, pero es que yo tuve dos profesores de filosofía. Y yo iba a decir, yo también, y están acá, él y Marta. Y Marta se enoja conmigo. Esos dos fueron mis profesores de filosofía. Y yo entendía todo muy bien con Marta. Pero Marta se enojó conmigo. Parecía artístico. Ahora tenemos el gusto de presentar. Esperar el micrófono. Ser artístico, tengo que mirar el cerrado. Profe, muy bien.